Las dos principales divisiones del sistema nervioso son sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En esta imagen del cuerpo humano, el sistema nervioso central es el de color crema, ¿no? El que está literalmente al centro del cuerpo, mientras que el sistema nervioso periférico es, como su nombre lo dice, el que está en la periferia, es decir, el que está en los miembros, en las extremidades, fuera de la cabeza y de la columna vertebral. Entonces, el conjunto de neuronas, ¿no? que no forman parte ni de la columna vertebral ni de la cabeza son el sistema nervioso periférico, y las otras son el sistema nervioso central. ¿Para qué sirve el sistema nervioso central? Pues para integrar toda la información que llega desde el exterior al interior del cuerpo. En la vida diaria estamos expuestos a muchos estímulos diferentes, a sonidos, a imágenes, a olores, a contacto físico con personas, en el transporte público, en el trabajo, etc. Todos estos estímulos transmiten información a nuestro cerebro en forma de impulsos eléctricos. Entonces, el sistema nervioso central de lo que se encarga es de organizar toda esta información y de darle significado. ¿Cómo es eso de darle significado? Por ejemplo, imagina que estás escuchando un sonido, pero no sabes qué es, hasta que cuando, digamos, escuchas con detenimiento, logras asociar ese sonido con una fuente en particular, por ejemplo, con una ambulancia. Entonces, esta asociación que tú haces entre un sonido, que es el sonido de una sirena, y una fuente particular, una ambulancia en este caso, ese proceso se produce dentro del sistema nervioso central, gracias al sistema nervioso central, ¿no? Y una vez que se le ha dado significado a la información que hemos recibido, podemos, el sistema nervioso central también se encarga de dirigir la respuesta del cuerpo ante esta información. Siguiendo el mismo ejemplo de la ambulancia, una vez que se ha reconocido que digamos el objeto que está viniendo es una ambulancia y uno, por ejemplo, está conduciendo, entonces lo que hace es darle paso a la ambulancia, ¿no? Para que tenga paso libre, ¿no? Entonces, todas estas acciones son posibles gracias al sistema nervioso central, que integra la información, que procesa la información. El sistema nervioso periférico. ¿Para qué sirve el sistema nervioso periférico? Pues tanto para recibir información como para ejecutar las acciones dirigidas desde el sistema nervioso central. En nuestras extremidades tenemos distintos receptores que nos permiten percibir información como, por ejemplo, la temperatura, la textura de los objetos, el peso, etc. Mucha información que puede ser percibida gracias a los receptores que hay en estas áreas del cuerpo. Entonces, esta información va a ser transmitida al sistema nervioso central. Entonces, esa es una de las funciones del sistema nervioso periférico. Por cierto, el proceso a través del cual se transmite información desde el exterior, ¿no? Desde el medio ambiente hacia el interior del cuerpo, se conoce como aferencias, ¿no? Bueno, y una vez que esta información o estas aferencias llegan al sistema nervioso central, el sistema nervioso central, como ya se explicó, procesa esta información y dirige determinada respuesta, determinadas órdenes de cómo tiene que comportarse el cuerpo, cómo tienen que moverse los músculos, ¿no? Y esta es información que sale desde el sistema nervioso central hacia los músculos, hacia el sistema nervioso periférico. Esta información que sale desde el sistema nervioso central se conoce como eferencias. Entonces, el sistema nervioso periférico también se encarga de ejecutar las órdenes, ¿no? que
proceden del sistema nervioso central. El sistema nervioso puede ejercer un control voluntario, a través del cual un animal comanda a voluntad, en forma consciente, el movimiento de los músculos esqueléticos. Este control es llevado a cabo por el sistema nervioso periférico somático. Por otra parte, el control involuntario del músculo cardíaco, las glándulas y el músculo liso, como el que se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos y en los sistemas digestivo, respiratorio, excretor y reproductor, está a cargo del sistema nervioso periférico autónomo. La distinción entre voluntario e involuntario puede llevarnos fácilmente a equivocarnos. Hay que tener en cuenta que los músculos esqueléticos del sistema somático también se mueven de manera involuntaria en una acción refleja como la que vimos en el video anterior, mientras que ciertos estados de ánimo o incluso entrenamientos como el yoga pueden modificar voluntariamente funciones reguladas por el sistema autónomo. Diferencias entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático controla en forma voluntaria los músculos esqueléticos. El sistema nervioso autónomo controla en forma involuntaria el músculo cardíaco, las glándulas y los músculos lisos de los sistemas digestivo, respiratorio, excretor y reproductor. El sistema somático puede estimular a un efector, pero no puede inhibirlo. El sistema autónomo, en cambio, puede estimular o inhibir la actividad de un efector.